Buenos días para todos. Tertulia literaria, frases, abuelo de pájaro. Estrategias de lectura. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. Intención de lectura. Antes de comenzar a leer, siempre pregúntate, ¿por qué estás leyendo? ¿Esta es la intención de lectura? Lees para encontrar información, descubrir, adquirir conocimiento, divertirte, comunicarte con otros, construir o hacer algo. ¿Estás leyendo por otras razones? Ejemplo, tú lees una receta. ¿Para qué propósito? A o B. ¿Quieres saber los ingredientes porque tienes que comprarlos? B. ¿Quieres preparar la receta? Estas dos son intenciones diferentes y no leerás la receta de la misma manera. Tu intención de lectura determina cómo leerás. Estrategias de lectura. Puedes aplicar estrategias de lectura a nivel de ideas, a nivel de palabra, en términos de estilo. En la parte 1 veremos estrategias a nivel de ideas. En la parte 2, estrategias a nivel de palabra. Y en la parte 3, estrategias en términos de estilo. Parte 1. Estrategias al nivel de ideas. Encuentra las ideas, ojea el texto, encuentra ideas importantes, encuentra la idea principal, encuentra ideas secundarias, encuentra la conclusión, piensa en la información, relaciona y reformula información, comparte la información en tus propias palabras, reformula la información para visualizarla, resume el texto, resume los elementos visuales, piensa en la información, hacer deducciones e inferencias, sacar conclusiones, activa tus conocimientos previos, reconoce los valores, distingue hechos de opiniones, hacer enlaces, haz predicciones, aplica tu lectura a situaciones reales, interpreta los elementos visuales, interpreta los dibujos animados, haz conexiones con tu experiencia, encuentra las similitudes y diferencias, analiza causas y efectos. Parte 2. Estrategias a nivel de palabra. Comprende palabras desconocidas, identificar y tratar de entender palabras desconocidas, piensa en la formación de palabras, reemplace la palabra desconocida con una palabra que entienda, usa otro idioma, comprender el significado de la oración, segmenta la oración, encuentra los enlaces entre ideas, identifica marcadores de relación, recursos, marcadores de relación. Parte 3. Estrategias en términos de estilo. Reconoce la intención del autor, reconoce el punto de vista del autor, reconoce el estilo del autor, reconoce las figuras de estilo, reconoce el tono,
Recursos, figuras de estilo. Parte 1. Estrategias al nivel de las ideas. Ojea el texto. Explore el texto rápidamente. Lee solo titulares y subtítulos. Lee también las palabras resaltadas en el texto. Palabras resaltadas, subrayadas, en negrita, etc. Tenga en cuenta la organización del texto, por ejemplo, saltos de párrafo. Ejemplo, podemos ver esta pequeña lectura en donde podemos analizar estos dos elementos estructurales. Lea titulares y subtítulos solo para familiarizarse con el contenido. Tenga en cuenta los saltos del párrafo. Encuentra ideas importantes. Para aprender o recordar algo, determina las ideas importantes de un texto haciéndole las siguientes preguntas. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién se trata? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuáles son las consecuencias? Ejemplo, ¿qué es la placa dental? La placa dental es una película transparente compuesta de restos de comida y bacterias que se adhieren a la superficie de los dientes. La bacteria en la placa forma un ácido que ataca los dientes. Este ácido causa caries dental cuanto más comemos alimentos que contienen azúcar. Más es el ácido en los dientes. Si no quita la placa todos los días, se desprenderá, endurecerá y formará sarro. El sarro puede causar enfermedad de las encías. ¿Qué? Este extracto habla de la placa. ¿Quién? No hay quién. ¿Cuándo? El tiempo no está definido. Es continuo. ¿Dónde? Se forma placa en los dientes. ¿Por qué? Comemos alimentos que contienen azúcar y no eliminamos la placa todos los días. ¿Cómo? Explicamos cómo se forma la placa y sus efectos. Consecuencias. El sarro puede causar enfermedad de las encías. Encuentre la idea principal. La idea principal es una oración que expresa información del texto clave. Este es el hilo conductor o el sujeto. Encontrar la idea principal de un texto te permite entender lo que el autor intenta comunicar. Haga las preguntas. ¿De qué está hablando el autor? ¿Cuál es el tema? El título ayuda a menudo a determinar la idea principal. La idea principal puede ser implícita o subentendida. Esto significa que está en el texto, pero no está expresada formalmente. Tienes que encontrarlo de acuerdo a las ideas presentadas en el texto. La idea principal puede explicarse por sí misma. Significa que ella es expresada directa y claramente en el texto. Para encontrar la idea principal, encuentre el hilo conductor en las ideas del texto. Identificar la idea principal de la introducción. Encuentre un punto que apoye la idea principal en cada párrafo. Esa es la idea principal del párrafo.
Ejemplo: octubre es el mes de concientización sobre ciberseguridad que tiene por objetivo educar a las personas sobre los riesgos de las comunicaciones en línea y animarlos a protegerse contra las amenazas. Internet, web, correo electrónico y las redes sociales son formas útiles, eficientes y rápidas de comunicar información. Dicho esto, es importante aprender sobre los riesgos asociados con estas herramientas de telecomunicaciones para usarlas con toda seguridad. La idea principal de este extracto es seguridad en línea o los riesgos de Internet. Encuentra las ideas secundarias. Encuentra las ideas secundarias en el mismo párrafo. Estas son las ideas que apoyan la idea principal. Encuentra los ejemplos, la evidencia, explicaciones, declaraciones que ayudan a explicar la idea principal del párrafo. Ejemplo: octubre es el mes de concientización sobre ciberseguridad. Educar a las personas sobre los riesgos de las comunicaciones en línea y animarlos a protegerse contra las amenazas, Internet, web, correo electrónico y las redes sociales son formas útiles, eficientes y rápidas de comunicar información. Dicho esto, es importante aprender sobre los riesgos asociados con estas herramientas de telecomunicaciones para usarlas con toda seguridad. Estas son las ideas secundarias o ejemplos para respaldarlo: Internet, la web, el correo electrónico, las redes sociales. Debe conocer las herramientas de telecomunicaciones para conocer sus riesgos. Encuentra la conclusión. En general, la conclusión es el último párrafo de un texto. Si hay más de un párrafo, resume el texto, retoma la idea principal, puede sugerir una respuesta o una solución. A menudo presenta una nueva idea o pregunta sugerente. Algunas veces ciertas palabras indican que esta es una conclusión. Por lo tanto, en resumen, por estas razones, en conclusión. Ejemplo: si tienes que contestar el teléfono en el trabajo, sonría cuando hable. No una sonrisa forzada, pero sí una sonrisa cordial. El cliente se sentirá mucho más cómodo. Él te escuchará con placer. Una sonrisa tiene mucho efecto. Hace que el tono de tu voz sea más agradable y dinámico. A nadie le gusta hablar con una persona dormida al teléfono. En resumen, debe comportarse por teléfono como si estuviera frente al cliente. La conclusión es la última oración. Resume el artículo. En resumen, debes comportarte por teléfono como si estuvieras enfrente del cliente. Decir la información en tus propias palabras. Cuenta la información en tus propias palabras. También se puede llamar reformular la información o parafrasear la información. Cuando, ¿qué entiendes por la información? Puedes decirlo con tus propias palabras.
Frente a un texto difícil de entender, intenta reformular la información. Puedes compartir la información con otra persona para ver si entendiste correctamente. Tome notas según sea necesario, con tus propias palabras. Relaciona y reformular información en tus propias palabras es una habilidad muy importante que te ayudará a triunfar en la vida. Esta habilidad te permite encontrar ideas importantes, entender lo que estás leyendo, evaluar tu comprensión, resumir brevemente la información importante. Ejemplo, ¿qué es la placa dental? La placa dental es una película transparente compuesta de restos de comida y bacterias que se adhieren a la superficie de los dientes. La bacteria en la placa forma un ácido que ataca los dientes. Este ácido causa caries dental. Cuanto más comemos alimentos que contienen azúcar, la formación de ácido es más grande. Si no quitas la placa todos los días, se desprenderá, endurecerá y formará sarro. El sarro puede causar enfermedad de las encías. Esto es lo que podrías decir para contar el texto con tus propias palabras. Las bacterias en la placa dental producen ácido que causa caries. Los alimentos dulces son malos para los dientes. La placa dental forma sarro. Tienes que limpiarte los dientes para quitar la placa. Reformula la información para visualizarla. Tú puedes organizar la información bajo forma de diagrama, gráfico, tabla o fórmula. Ejemplo, el lunes Jean compra 3 cafés, el martes ella compra 6, luego el miércoles 8 y finalmente el jueves compra 4. Ella no compra ninguno el viernes. Entonces aquí vemos una tabla con el día o con los días y el número de cafés que se compra por días. Resume el texto. Resumir las ideas de un texto es escribir un texto corto y preciso en tus propias palabras. Su resumen da una visión general de las ideas principales. Sigue brevemente el orden del pasaje. Presenta ideas objetivamente. No incluye reflexión personal, ni comentario, ni juicio. Representa aproximadamente del 20 al 25% de la longitud del texto. Ejemplo, Canadá es el primer país del mundo en reportar bisfenol A tóxico. Este producto químico es ampliamente utilizado en la producción de plásticos, revestimientos interiores de latas y muchos otros productos. Canadá también fue el primer país del mundo en prohibir los biberones que contienen bisfenol A. Posteriormente, otros países han hecho la misma cosa. Aquí hay un resumen del texto. El bisfenol A es tóxico. En Canadá y otros países está prohibido vender biberones que contienen bisfenol A. Resume los elementos visuales.
Para resumir los elementos visuales, gráficos, mapas, tablas, diagramas, analiza cada elemento. Por ejemplo, el título general, los datos, los títulos dentro del diagrama, ejes, columnas, etc. La leyenda. Frente a un elemento visual, haga la pregunta: ¿qué intenta comunicar el autor en este diagrama, esta tabla o este gráfico? Encuentra una respuesta corta a esta pregunta. Ejemplo: horas de sueño por grupo de edad. Adulto y señor, 8 horas. Adolescente, 9 horas. Infante escolar, 10 horas. Infante preescolar, 11 horas. Bebé, 16 horas. ¿Qué intenta comunicar el autor en esta tabla? Esta tabla muestra las horas de sueño, 0 a 16 años, que necesitan diferentes grupos de edad. Por ejemplo, un bebé necesita 16 horas por día, un adolescente necesita 9 horas. Haga las deducciones y las inferencias. A veces, la idea principal o cierta información está implícita o subentendida, no se presenta claramente. En este caso, debe inferir la información o hacer inferencias. Encontrar ideas, hechos y explicaciones. Identificar los vínculos entre estas ideas. Use su conocimiento para comprender la información. Esto ayuda a encontrar un hilo conductor entre las ideas. Deducir o hacer una deducción es identificar las pistas en el texto para mostrar información que no se presenta explícitamente en el texto. Inferir o hacer una inferencia es sacar una conclusión basado en la información en el texto. Es leer entre líneas. Nota: las palabras deducir e inferir a menudo se usan indistintamente. Ejemplo: en promedio, nos sentamos 8 horas al día. Ahora, estar sentado de manera prolongada aumenta el riesgo de enfermedad del corazón, que afecta a más de 17 millones de personas cada año. Los principales factores de riesgo asociados con las enfermedades cardiovasculares son obesidad, falta de ejercicio, malos hábitos alimenticios y el tabaquismo. Aquí hay una posible deducción. Este extracto habla sobre enfermedades del corazón y factores de riesgo. Nos sentamos mucho tiempo cada día. Para evitar esto, necesito hacer más ejercicio, comer bien y no fumar. Sacar conclusiones. Análisis de la información presentada. Por ejemplo, hechos, ejemplos, detalles, etc. Grabe sus observaciones. Usa tus conocimientos y experiencias. Encuentre una explicación que se adapte a lo que tú has leído. Ejemplo 1. Vienes a casa y huele un poco a humo. En la cocina hay una olla que se sumerge en el fregadero. El fondo de la olla está ennegrecido. Concluyes que tu hermano quemó lo que estaba preparando. Precisamente, llega con una cena para dos y anuncia que olvidó mirar el guiso que estaba cocinando. ¿Cómo llegaste a la conclusión correcta? 1.
Has analizado todos los hechos ante ti. 2. Hiciste conexiones con tus experiencias y tu conocimiento. 3. Encontraste una explicación que parecía adaptarse a la situación. Haz lo mismo cuando leas. Sacar conclusiones te ayudará a comprender el texto. Ejemplo 2. La joven escribe su nombre en letras grandes en la pizarra al frente de la sala. También indica la fecha. Ella se da vuelta sonriendo y mira a cada uno de los niños sentados en la sala. Hola amigos, esto me complace presentarme hoy. ¿De quién estamos hablando? Analiza los hechos. Ella escribe su nombre en la pizarra. Está dirigido a niños en la habitación. Ella es su maestra. ¿En qué época del año estamos? Ella se presenta al grupo. Esto supone que es la primera vez que conoce a los niños. Probablemente haya vuelto a la escuela en septiembre. O ella es un sustituto. Activa tu conocimiento previo. Algunas veces el autor asume que ya sabe ciertas cosas. Hechos, noticias, tema. Algunas veces el texto no presenta toda la información necesaria para entender. Antes y durante la lectura pregúntese, ¿qué ya sé sobre el tema? Esto activa tu conocimiento previo y te permite hacer conexiones con lo que lees. Tienes que reconocer los supuestos del autor. A veces no tienes el conocimiento necesario. En este caso puedes hacer otras lecturas, ver clips o programas sobre el tema, hacer investigación, discutir con otros o hacerles preguntas. Ejemplo 1. Si trabaja en una obra de construcción o en una mina, debe usar un casco y botas con punta de acero. Si usted es soldador, tienes que usar anteojos. Debemos pensar sobre todo a su seguridad y la seguridad de los demás. En este texto, el autor supone que usted sabe lo que son un sitio, una mina, un soldador. También supone que sabes por qué la seguridad es importante en estos lugares. Ejemplo 1. Continuación. Si no sabe por qué la seguridad es importante en un sitio de construcción o una mina, o en el comercio de soldadura, hacer investigación, haz preguntas, discute con otros. Aprenderás que puedes lastimarte mucho en una mina o un sitio de construcción, porque el equipo puede ser pesado o especializado, y que puede haber elementos o productos peligrosos, por ejemplo, piezas oxidadas en el piso. Un soldador usa también equipos y productos peligrosos. Él se arriesga a quemarse la piel y los ojos. Ejemplo 2. Conduces por la carretera. Ves una señal. Máximo 80 kilómetros por hora. La señal supone que tú sabes que km sobre h representa kilómetros por hora. Reconocer los valores. Cuando lees un texto, debes leerlo cuidadosamente para poder identificar los valores expresados allí.
Estos valores son a menudo implícitos o subentendidos. Un valor puede representar una creencia, una condena, una ideología, costumbres de una persona o un grupo. Aquí hay ejemplos de valores: la honestidad, la igualdad, la lealtad, la equidad, la familia, el profesionalismo. Los seres humanos a menudo actúan de acuerdo con sus valores o sus ideologías. Al observar sus acciones, es posible reconocer los valores que los motivan. Ejemplo: un individuo está motivado por su creencia en la justicia a luchar por los derechos de los demás. Este es el caso de Martin Luther King, quien luchó contra la segregación. Para identificar los valores asociados con un texto, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué motivó a las personas a actuar? ¿Qué es lo más importante para las personas o el autor? Ejemplo: hoy estoy feliz, tengo una esposa que amo, tengo hijos y nietos que amo, tengo una familia que amo, tengo amigos que amo y un trabajo que amo, soy rico. ¿Qué es lo más importante aquí para el narrador? Es la familia. Distingue los hechos de las opiniones. Un hecho es una declaración tangible, real y verificable. Es un elemento de información que realmente existe. Hace 30 grados Celsius hoy. Esto es un hecho. Una opinión es un juicio personal, una expresión del pensamiento de alguien. La opinión de una persona está influenciada por sus actitudes y creencias. Hace bastante calor afuera. Esto es una opinión subjetiva. Hecho u opinión. Un hecho o enunciado puede ser probado o verificado. Hecho. Muestra un juicio o interpreta un hecho. Opinión. Aquí hay palabras que a veces se utilizan para indicar una opinión. Parecer, creer, pensar, poder, debería, interesante, aburrido, probablemente, sin duda, el más grande, mejor, peor, el mejor, en mi opinión. Ejemplo: el primer ministro dio una conferencia. Es un hecho. La conferencia tuvo lugar. El primer ministro no sabe lo que está haciendo. Es una opinión, no un hecho. Hacer predicciones. Mientras lees, predecir lo que va a pasar en el texto. Utilice sus conocimientos y experiencias para predecir lo que hay en el texto. ¿De qué trata este texto? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué eventos van a tener lugar? Ejemplo: la apnea del sueño. La apnea del sueño es un problema de la respiración que se produce durante el sueño. Se trata de pausas de respiración de 10 a 30 segundos, en el curso de las cuales la concentración de oxígeno en la sangre es reducida, por lo que la persona se despierta.
Una persona que se despierta muchas veces durante la noche tiene el riesgo de estar hosca y menos productiva en el trabajo durante el día. Vemos la tabla. Durante el sueño, durante el despertar. Durante el sueño, parada de respiración corta. Durante el despertar, pérdida de la memoria. Durante el sueño, frecuentes despertares. Durante el despertar, jaqueca. Durante el sueño, roncando lo suficientemente fuerte como para ser escuchado fuera de la habitación con la puerta cerrada. Durante el despertar, fatiga constante. Durante el sueño, transpiración extrema. Durante el despertar, falta de concentración. Durante el despertar, irritabilidad y depresión. Más de 858,000 canadienses y canadienses han recibido un diagnóstico de apnea del sueño, que está generalmente emitido en un laboratorio de sueño. Los hombres de más de 50 años y las personas obesas están más en riesgo de sufrir apnea del sueño. Para obtener una lista más completa de los síntomas, visite el sitio web de la Asociación Pulmonar de Quebec o www.pqpulmon.ca. Tú puedes también conocer las ventajas de un sueño leyendo el artículo titulado "Todos duermen" en www.centrefora.ca bajo el editor Mi Diario 56. Este texto trata sobre la apnea del sueño. Aquí hay algunas predicciones posibles. Es probable que el texto explique qué es y nos diga qué causa. Quizás él también explicará cómo tratar este trastorno. Este texto trata sobre la apnea del sueño. Aquí hay algunas predicciones posibles. Es probable que el texto explique qué es y nos diga qué causa. Quizás él también explicará cómo tratar este trastorno. Aplique su lectura a situaciones reales. En la vida cotidiana a menudo leemos algo para hacer una acción. Instalar software, conectar un sistema, armar un estante, preparar un nuevo plato, etc. Aplicamos la lectura a situaciones reales. Ejemplo 1. Consulta Google Maps para saber cómo llegar a un amigo. Ejemplo 2. Tú lees una receta para preparar un plato. Pastel de frutas. La receta para 6 pasteles. Parte 1. 800 gramos de azufaifas cortadas por la mitad. Gomas de hornear en inglés. 800 gramos 16 anillos de piña helada o piña enlatada escurrida y cortada en trozos. 500 miligramos de cerezas rojas cortadas por la mitad. 500 miligramos de cerezas verdes cortadas por la mitad. 700 gramos de nueces picadas. 700 gramos de coco rallado. 4 tazas de harina. 3 cucharaditas de polvo de hornear. Parte 2. 3 tazas de azúcar, un recipiente de 500 miligramos de margarina derretida, 6 huevos, una cucharadita de jugo de vainilla de recipientes de cereza, una taza. Mezcle los ingredientes de la parte 1. Mezcle los ingredientes de la parte 2. Mezcle todos los ingredientes juntos. Vierta en 6 moldes de pan engrasados que miden 8 3/4 por 4 5/8 por 2 1/8 o 22.2 centímetros por 11.7 centímetros por 5.7 centímetros. Ponga una caja de agua en el horno durante la cocción. Cocine
a 150 grados centígrados, 300 grados Fahrenheit, cocine de 1 hora, 30 minutos a 2 horas más o menos. Interpreta los elementos visuales. Interpreta elementos visuales. Los elementos visuales transmiten información que no necesita expresarse por escrito. También pueden apoyar información en el texto. Aquí hay ejemplos de elementos visuales: gráfico, mapa, tabla, diagrama. Los gráficos se usan para demostrar relaciones, proporciones, cambios. Para decodificar la información encontrada en un gráfico, analice el título. Este es a menudo la idea principal. Los datos, los ejes verticales y horizontal, las leyendas, las unidades de medida, la fecha, la fuente, autor del gráfico, para determinar la relevancia de la información. Ejemplo: el título indica la idea principal, los gastos del IAN, porcentaje del ingreso neto. Las cifras representan el porcentaje del ingreso neto para cada categoría de gastos: alquiler, comida, transporte, otro. La leyenda muestra las categorías de gastos, cada color corresponde a una porción del gráfico. Interpreta caricaturas. Una caricatura es una ilustración humorística de un personaje o sujeto. Ilustra las fallas físicas de un individuo de manera grotesca. Usa pocas palabras o muy pocas para transmitir un mensaje. Una caricatura política ilustra humorísticamente un evento relacionado con eventos actuales. Permite que el lector se ría mientras lo estimula a reflexionar sobre lo que se presenta. Para decodificar o interpretar lo que el caricaturista quiere comunicar, observe los detalles que son pistas, gestos, expresiones faciales y físicas, vestimenta, objetos, a menudo simbólicos. Tome conciencia de las cuestiones políticas del periodo durante el cual se creó el dibujo. Usa tu conocimiento previo. Ejemplo: aquí se explican los dibujos animados políticos en esta página de internet. Haz conexiones con tu experiencia. Antes y durante tu lectura, piensa en tus experiencias. Haz conexiones con tus experiencias y tus sentidos. ¿Alguna vez has visto, tocado, probado, sentido o sabido lo que está en cuestión? ¿Cuáles de tus experiencias se relacionan con este tema? Ejemplo: comer un desayuno bueno y equilibrado te ayuda a comenzar el día laboral correcto. Por la mañana, es necesario reemplazar la energía gastada mientras duermes. Comenzar el día sin comer es como viajar en automóvil sin gasolina. Después de un corto tiempo, su motor disminuirá la velocidad. Necesitas darle a tu cuerpo y a tu cerebro los nutrientes que necesitas. Haga un enlace con su experiencia. ¿Qué comí esta mañana? ¿Fue nutritivo? ¿Estoy cansado? ¿Qué podría cambiar? Encuentra las semejanzas y las diferencias. Comparación. Comparar elementos es encontrar sus similitudes y sus diferencias. Contraste. Establecer un contraste entre los elementos es ponerlos en oposición. Solo encontramos sus diferencias. Hacer conexiones. Tú contrastas los mamíferos y los reptiles. Solo nota las diferencias.
comparación, contraste, comparación, así como, contraste, aunque, comparación, como, contraste, lo que sea, comparación como, contraste, sin embargo, comparación y, contraste, mientras que, comparación también, contraste de un lado, del otro lado, comparación, de la misma manera, contraste, sin embargo, comparación, además, contraste, pero, comparación, también, contraste, sin embargo. Ejemplo de comparación 1. Compara mamíferos con reptiles. Notarás las similitudes y diferencias. Aquí están las similitudes. Son animales, son vertebrados, respiran a través de sus pulmones, tienen sistemas internos. Ejemplo de comparación 2. Aquí están las diferencias. Mamíferos, provistos de pelaje, endotermos, temperatura interna constante, dentición altamente especializada. Reptiles, tienen escamas, ectotermos, temperatura interna variable, dientes sin funciones distintas. Ejemplo de contraste. Contrastan mamíferos y reptiles. Solo nota las diferencias. Mamíferos provisto de pelos. Reptiles tienen escamas. Mamíferos endotermos, temperatura interna constante. Reptiles ectotermos, temperatura interna variable. Mamíferos, dientes de dentición altamente especializados. Reptiles, dientes sin funciones distintas. Diagramas de Venn. También pueden usar un diagrama de Venn para visualizar las similitudes y diferencias. Pone las diferencias en los dos círculos, en azul en el diagrama, y las similitudes, los puntos comunes, en la sección de círculos superpuestos, en naranja en el diagrama. Ejemplo. Diferencias, semejanzas, diferencias, diferencias. Mamíferos. Provisto de pelos, aliar a sus jóvenes, endotermos, temperatura interna constante, dientes de dentición altamente especializados, semejanzas, seres vivos, animales, vertebrados, respiración pulmonar, poseen sistemas internos. Diferencias, reptiles, exotermos, temperatura interna variable, no se alían, dientes sin funciones distintas. Este diagrama muestra las diferencias y las similitudes entre los mamíferos y los reptiles. Analiza causas y efectos. Una causa es un evento, una acción que es responsable de algo. Una causa produce un efecto o resultados. Causa, entonces, un efecto. Ciertas palabras se usan para indicar causa y efecto. ¿Por qué? Dado, visto que, desde que, a causa de, gracias a, en consecuencia, en razón de. Ejemplo, hay muchos accidentes en la carretera porque hay lluvia helada. Causa, lluvia helada. Efecto, muchos accidentes. La lluvia helada causa muchos accidentes. Para encontrar causas y efectos, identifique eventos importantes presentados en el texto. Enlace estos eventos haciendo las siguientes preguntas.
¿Quién o qué es responsable del evento o acción? ¿Por qué sucedió esto? Esta es la causa. ¿Qué pasó como resultado de este evento? Este es el efecto. Ejemplo, la apnea del sueño es un trastorno respiratorio que ocurre durante el sueño. Estas son pausas respiratorias de 10 a 30 segundos durante las cuales se reduce la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces la persona se despierta. Una persona que se despierta varias veces durante la noche puede ser hosca y menos productiva en el trabajo durante el día. Este extracto tiene más de una causa y efecto. Causa: apnea del sueño. Efecto: la persona duerme mal. Causa: la persona duerme mal. Efecto: es hosco y menos productivo. Parte 2. Estrategias al nivel de la palabra. Identifica y busca comprender las palabras desconocidas. Identifique palabras que no conoces. Lea las palabras y oraciones que vienen antes y después de estas palabras. Te da una idea del significado de la oración, para que puedas encontrar el significado de estas palabras. También puedes usar un diccionario. Las palabras y frases que rodean las palabras desconocidas se denominan contexto. Si comprendes la idea general del contexto, deberías ser capaz de adivinar el significado general de las palabras. Ejemplo: sus resultados académicos aún son mediocres. Cada vez que Jax trae su informe a casa, su padre irrumpe, lo golpea en la cabeza, lo priva de salidas y lo llama por su nombre. ¿Qué significa mediocre? Mire el texto que rodea las palabras desconocidas. Leer las oraciones. ¿Puedes adivinar el significado de la palabra por el contexto? Responder: como el padre de Jax le da palmaditas y le llama por su nombre, creemos que los resultados no son buenos. Podemos deducir por el contexto que mediocre significa malo. De hecho, la definición de mediocre en el pequeño Robert es, en el diccionario, bastante mala, pobre. Piensa en la formación de la palabra. Leer la palabra desconocida. Analice la palabra para encontrar un prefijo: anti, de, desde, en, re, bajo, sobre, para. Ejemplo: anti más social, antisocial, es igual a persona no social. Encriptar, en más criptar, es igual a encriptar, esconder datos mediante una clave. Un sufijo: ción, esa, or, hora. Fabricación es igual a fábrica más ción. Fabricación igual fabricación en una fábrica. El sufijo ción significa el acto de realizar una acción. Una palabra que reconoces dentro de la palabra amoblado, igual a mobiliario, igual a conjunto de muebles. Ejemplo: el compostaje es un proceso de descomposición natural. Durante este proceso, los desechos orgánicos se transforman en tierra para nutrirla. Aquí está el análisis de la palabra descomposición. Palabra, prefijo, sufijo, palabra conocida al interior. Palabra: descomposición. Prefijo:
Des significa separar. Sufijo, ción. Palabra conocida al interior. Componer significa elemento que está formado de partes diferentes. Podemos deducir que descomposición significa separación en elementos pequeños. Reemplace la palabra desconocida con una palabra que entienda. Intenta reemplazar la palabra desconocida con una palabra que entiendas. Usa el contexto para ayudarte a encontrar una palabra adecuada. Ejemplo. A fuerza de búsqueda, Chen topó con el trabajo en su campo. El contexto dice que Chen ha buscado mucho. La expresión a fuerza de generalmente implica éxito. Eso significa que encontró un trabajo. Reemplaza la palabra topó con la palabra encontró. Chen encontró trabajo en su campo. Utiliza otra lengua. Usa otro idioma. ¿Conoces otro idioma? Puede haber una palabra que se parece a la palabra desconocida. Use la definición de esta palabra para comprender el contexto. ¿Funciona? Ejemplo. Algunas palabras son similares en los idiomas latinos. Amis, amigos, en español. Amici, italiano. Otras son similares en lenguas germánicas. Alliance, alliance, en inglés. Segmentar la oración. Algunas veces una oración es muy larga y contiene mucha información. Es difícil de entender. En este caso, primero elimine la información que no es importante. Divida la oración en pequeños bloques. Trata de entender cada pequeño bloque. Ejemplo. La tía de Jean Louis camina tranquilamente por la calle con su perro leal, Ruso, a su lado, mientras toma una taza de café. Elimine la información que no es importante para mantener solo lo esencial. Luis camina por la calle con su perro. Esto es lo que queda. Esto es lo principal. Luis camina por la calle con su perro. Divide la información en bloques. Luis, la tía de Jan, camina tranquilamente en la calle con su fiel perro, Ruso, a su lado, mientras bebe una taza de café. Ahora que comprendes la oración, puedes integrar los otros detalles que has eliminado. Luis está caminando en la calle con su perro. Luis es la tía de Jan. Ella camina tranquilamente. El nombre de su perro es Ruso. Él es leal. Ella camina mientras bebe café. Identifica marcadores de relación. Identifica marcadores de relación. Identifica marcadores de relación como pero, sin embargo, primero, en lugar de, tan pronto como, etc. Tenga en cuenta la idea que presentan estos marcadores, por ejemplo, la causa, la concesión, la oposición, la adición, la alternancia. Le ayudará a comprender mejor lo que está leyendo. Ejemplo. Lian sonríe porque su esposa ha ganado un auto. Marcador de relación porque indica una causa. La esposa de Lian ganó un automóvil, hace a Lian feliz.
Marta quiere cenar, pero no tiene tiempo. Marcador de relación, pero. Indica una oposición. Por un lado, Marta quiere comer. Por otro lado, ella no tiene tiempo para comer. Recursos, marcadores de relación. Aquí están las páginas respectivas y los enlaces en vía web. Parte 3. Estrategias de estilo. Reconoce la intención del autor. Reconocer la intención del autor. Antes de leer, debes saber tu intención de leer. Antes de escribir, el autor debe conocer su intención de escritura. Por ejemplo, informar, explicar, entretener, alentar la acción, hacer que la gente piense, expresar su acuerdo o desacuerdo, sus sentimientos. Para reconocer la intención del autor, haga las preguntas. ¿Qué pretende hacer el autor en este texto? ¿Cuál es su intención? Ejemplo, ¿lo sabías tú? ¿Sabías que en Singapur está prohibido importar, vender o incluso masticar chicle bajo pena de multa? Esto se aplica a ciudadanos y turistas. ¿Cuál es la intención del autor en este texto? El autor tiene como objetivo informar al lector mientras le interesa el tema, porque comienza preguntando, ¿sabía usted? La intención de este texto es presentar información que no es esencial, pero sí interesante para el lector. Reconocer el punto de vista del autor. El autor a menudo presenta su punto de vista. Su punto de vista puede ser obvio, en mi opinión. Puede ser discreto, haciendo preguntas que lo hagan pensar. ¿Cuántos accidentes habrá antes que? Incluso en un texto neutral, la perspectiva del autor tiene un efecto en la forma en que se escribe y presenta el texto. Punto de vista texto, no ficción. Para conocer el punto de vista del autor en un texto de no ficción, bibliografía, artículo, etc., recoge las pistas, el vocabulario utilizado, el tono, la actitud, la presentación de las ideas. Haga las preguntas. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿Cómo quiere influir en mi pensamiento? Ejemplo. David Suzuki ha pasado su vida promoviendo el respeto por el medio ambiente. Es un gran científico y ecologista de renombre internacional. Es autor de varios libros. Ha recibido numerosos premios, así como la Medalla del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Es el anfitrión de The Nature of Things en CBC. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿Cómo quiere influir en mi pensamiento? El autor habla positivamente sobre David Suzuki. Él menciona sus logros, utiliza las palabras gran, renombre internacional, numerosos premios. Quiere que tengamos la misma gran opinión de David Suzuki. Punto de vista, texto romántico. Para conocer el punto de vista del autor en un texto romántico, obra de ficción, cuento, obra de teatro, poesía, analiza los personajes, la intriga, el tiempo, las acciones. Haga la pregunta, ¿cómo expresa el autor su pensamiento, sus preocupaciones, su reflexión en relación con la vida o la naturaleza humana? Ejemplo, señor Jordan, no eres un caballero, no tendrás a mi hija, Mrs. Jordan.
Entonces, ¿qué quieres decir con tu caballero? ¿Somos nosotros de la costa de San Luis? Señor Jordan. Cállate, esposa mía, te veo venir, señora Jordan. ¿Somos ambos descendientes de de la buena burguesía? Señor Jordan, eso no es lamer. Señora Jordan, ¿y tu padre no era un comerciante tan bien como el mío? ¿Cómo expresa el autor su pensamiento, su reflejo en relación con la naturaleza humana? El autor critica a las personas que piensan que son superiores a los demás. Reconocer el estilo del autor. El estilo es la forma de escribir un texto. Cada autor tiene su propio estilo. A algunos autores les gusta dar descripciones, a otros les gusta ir directo al grano. Aquí hay algunos elementos de estilo: la puntuación, el registro ordenado, familiar, etc., el vocabulario, las figuras de estilo, la presentación del texto, la organización de las frases y los párrafos. Ejemplo: aquí hay tres estilos diferentes. Lea cada texto y descubra lo que le gusta y lo que no le gusta. Es cuestión de gustos. Según un artículo en la Press 2010, los empleadores ya no están satisfechos con el conocimiento, los certificados o los diplomas cuando contratan a nuevos empleados. Érase una vez una carrera de ranas donde el objetivo era terminar en la cima de una torre alta, pero la mayoría de las veces su imagen bailaba ante mis ojos en el aire ardiente. El sonido de las olas era aún más vago, más extendido que al mediodía. Era el mismo sol, la misma luz en la arena que se extendía aquí. Ya habían pasado 2 horas desde que pasó el día, que ella había anclado en un océano de metal hirviendo. Reconocer las figuras del que habla. Las figuras de estilo se utilizan para enriquecer el texto y hacerlo más interesante. Aquí hay ejemplos de figuras retóricas: la comparación, la metáfora, la personificación, la hipérbole, esa exageración. Ejemplo: comparación: corre como una liebre, él corre rápido. Personificación: el arroyo retozando en los prados. La secuencia está personificada. Metáfora: mi tía es una bruja, ella es traviesa. Hipérbole: he estado esperando durante siglos en línea. La línea era muy lenta. Reconoce el tono. El tono o tono demuestra cómo se siente el autor sobre el tema. Para encontrar el tono, tenga en cuenta el vocabulario utilizado. La siguiente tabla enumera los tonos utilizados en los textos románticos. También se aplica a otros tipos de escritura. Los tonos. El tono, descripción, cómo identificar el tono. Cómico. El tono cómico. Descripción, para divertirse y hacer reír, efecto sorpresa, racionamiento absurdo, comedias, caricaturas. ¿Cómo identificar el tono? Nombres inventados, exageraciones, juegos de palabras, repeticiones, comparaciones divertidas. El tono, didáctico. Descripción, explica, instruye, textos explicativos, instrucciones de uso, recetas. ¿Cómo identificar el tono? Uso de colon, explicaciones, ejemplos, vocabulario especializado. El tono, irónico. Descripción, critica o denuncia indirectamente, comedias, críticas. ¿Cómo identificar el tono? Palabras negativas, comentarios burlones, opuestos, nombres inventados. Lírica, descripción, despierta sentimientos, compartidos por todos los seres humanos. ¿Cómo identificar el tono?
vocabulario que habla de sentimientos, arrepentimiento, alegría, texto personal, yo, tú, expresivo. El tono, oratoria, llamar, querer, persuadir, empujar a la acción, artículos de prensa, discursos. ¿Cómo identificar el tono? Imperativo, imaginario, muy personal, yo, nosotros, ustedes. El tono, patético, busca suavizar o apelar a la compasión, inspirar lástima. Tragedias, textos románticos. ¿Cómo identificar el tono? Vocabulario que habla de lágrimas, dolor, comparaciones con muchas emociones, perspectivas de la víctima. El tono, controversia, descripción, altamente crítico. ¿Cómo identificar el tono? Oposiciones, similitudes. Trágico, descripción, pesimista, emocional, convencido de que no hay salida, de que hay un destino fatal. Tragedias, vocabulario. ¿Cómo identificar el tono? Vocabulario sobre muerte, sufrimiento, sentimientos destructivos, amor, celos. Ejemplo, señor Jordan, no eres un caballero, no tendrás a mi hija, Mrs. Jordan. Entonces, ¿qué quieres decir con tu caballero? ¿Somos nosotros, nosotros de la costa de San Luis? Señor Jordan, cállate, esposa mía, te veo venir. Señora Jordan, somos ambos descendientes de la buena burguesía. Señor Jordan, eso no es lamer. Señora Jordan, ¿y tu padre no era un comerciante también como el mío? ¿Cuál es el tono del texto? El tono del texto es irónico. El autor utiliza las líneas de la señora Jordan para burlarse del señor Jordan. Recursos, figuras de estilo, se presentan en los diferentes sitios web en donde se mencionan o se explican los recursos, figuras de estilo. Buena aventura en la lectura y Dios los bendiga a todos.